El mundo se había deshecho en un torbellino blanco y furioso. La nieve no caía, atacaba. Se arremolinaba con la malicia de un espíritu hambriento, arañando la piel expuesta y cegando los ojos. Nalin se apretó el chal raído contra el pecho, un gesto inútil contra un frío que parecía emanar del corazón mismo de la tierra. Cada ráfaga de viento era una cuchillada que le robaba el aliento y la escasa calidez que le quedaba. Sentía el peso de sus 5 hijos no solo en su alma, sino como un ancla física que la arrastraba hacia la tierra helada. El más pequeño, apenas un bulto de mantas en sus brazos, había dejado de llorar hacía una hora, un silencio que era mucho más aterrador que cualquier lamento. Sus otros 4 hijos se agrupaban a su alrededor, pequeños fantasmas temblorosos cuyas caras, amoratadas por el frío, se volvían hacia ella con una confianza que le partía el espíritu en dos. No tenían a nadie más. Su gente había sido dispersada, su esposo, ella apartó el pensamiento. Pensar en él era un lujo que no podía permitirse, el dolor era una carga demasiado pesada para añadirla a la del agotamiento y el miedo. Sus mocasines, empapados y helados, se habían vuelto trozos de cuero rígido que no ofrecían protección alguna. Cada paso era una agonía, un crujido de hielo y un dolor agudo que subía por sus piernas entumecidas. El paisaje era una pesadilla monocromática, un lienzo infinito de blancura hostil donde cada árbol era un espectro esquelético y cada montículo de nieve, una tumba potencial. Habían estado caminando durante 2 días, huyendo del humo y los gritos, buscando un refugio que parecía una fantasía infantil. Ahora, la esperanza se había congelado y hecho añicos, como una fina capa de hielo bajo una bota. Su hijo mayor, de apenas 8 años, tropezó y cayó, su rostro hundiéndose en la nieve profunda. No emitió ningún sonido, solo un temblor exhausto. Nalin se detuvo, el viento aullador llenando el vacío de su voluntad. Intentó tirar de él para ponerlo en pie, pero sus propios músculos se negaron a obedecer, temblando incontrolablemente. La desesperación era una marea negra que subía por su garganta, ahogándola. Miró al cielo blanco, un techo opresivo y sin Dios. Susurró una oración a los espíritus de la montaña, no pidiendo salvación para ella, sino un final rápido para sus hijos, una misericordia que ella ya no podía darles. El bebé en sus brazos se sintió terriblemente quieto. Un sollozo seco y desgarrador se le escapó. Se arrodilló, reuniendo a sus hijos a su alrededor en un último y fútil intento de compartir el calor que se desvanecía. Cerró los ojos, sintiendo cómo la profunda somnolencia, la dulce y traicionera promesa del hielo, la envolvía. Justo cuando la oscuridad comenzaba a reclamar los bordes de su conciencia, una forma oscura se materializó a través del velo de la ventisca. Era grande, imponente. Un hombre. Su primer instinto fue de terror puro, la clase de miedo que le habían enseñado a sentir hacia los hombres blancos. Pero ya no tenía fuerzas para huir. Solo podía mirar mientras la figura se acercaba, su silueta recortada contra el infierno blanco. La conciencia de Nalin iba y venía como la llama parpadeante de una vela en una corriente de aire. Recordaba vagamente la sensación de ser levantada del suelo helado. Brazos fuertes, increíblemente fuertes, la sostenían como si no pesara nada. El olor a pino húmedo y a lana mojada llenó sus sentidos. Podía oír el crujido rítmico de las botas en la nieve profunda, un sonido constante y poderoso que contrastaba con el caos del viento. Luego hubo un breve destello de una puerta abriéndose a una oscuridad cálida, seguido por la sensación de ser depositada suavemente sobre algo áspero pero seco. El mundo se desvaneció de nuevo. Cuando volvió a abrir los ojos, el rugido del viento estaba amortiguado, reemplazado por el crepitar reconfortante de un fuego. Estaba en una cabaña. Pequeña, de un solo cuarto, las paredes de troncos desnudos. Y estaba caliente. Un calor profundo y penetrante que parecía descongelarla desde los huesos hacia afuera. Estaba envuelta en una pesada manta de lana que olía a humo de leña. El pánico la invadió. ¿Y sus hijos? Se incorporó con un gemido,
sus músculos protestando con un dolor agudo. Vio al hombre. Estaba de espaldas a ella, junto a la puerta abierta, dejando entrar una ráfaga de nieve y viento mientras traía a uno de sus hijos. Lo depositó con cuidado cerca del fuego, junto a otros 3 pequeños bultos que ya estaban allí, envueltos en pieles. Salió de nuevo, sin decir una palabra, y regresó con su hijo mayor. Los había traído a todos. Uno por uno, los había arrancado de las garras de la tormenta. Nalin observó, muda, mientras él cerraba la pesada puerta de madera, asegurando el cerrojo. El sonido del pestillo al encajar en su lugar resonó en el repentino silencio, un sonido de finalidad que podía significar seguridad o encarcelamiento. Se sentó en una silla tosca junto al fuego, quitándose los guantes y pasando sus manos grandes y callosas por las llamas. No la miró. Su rostro, enmarcado por una barba oscura salpicada de hielo, era impasible, sus facciones talladas en una expresión de severa concentración. No era joven, pero tampoco viejo. Sus ojos, del color del cielo antes del amanecer, se movían constantemente, evaluando a los niños, el fuego, el estado de la cabaña. Era un hombre acostumbrado a la soledad y a la autosuficiencia, se movía con una economía de movimiento que no desperdiciaba energía. Nalin se acurrucó más profundamente en la manta, su miedo luchando contra una abrumadora ola de gratitud. Este hombre la había salvado, los había salvado a todos. Pero, ¿por qué? Conocía las historias. Conocía el odio que muchos de los de su clase sentían por su pueblo. La amabilidad sin motivo era más sospechosa que la crueldad abierta. Lo observó con la cautela de un animal salvaje, rastreando cada uno de sus movimientos. Él no parecía notar su escrutinio, o si lo hacía, no le importaba. Se levantó y fue a una pequeña despensa, regresando con una tetera de hierro y algunas tazas de estaño. Colgó la tetera sobre el fuego para que se calentara, sus acciones deliberadas y sin prisas. El único sonido era el crepitar de la leña y el silbido distante del viento contra las paredes de la cabaña, un recordatorio constante del mundo hostil del que los había rescatado. Por ahora, estaban a salvo. Carol sabía que las tormentas venían en muchas formas y la que rugía fuera podría no ser la más peligrosa a la que se enfrentarían. La noche se hizo más profunda. El viento seguía azotando la cabaña como una bestia enjaulada que intentara entrar. Dentro, sin embargo, se había asentado una extraña calma. Los niños, envueltos en pieles y mantas cerca del calor del hogar, dormían un sueño profundo y exhausto. Sus pequeños pechos subían y bajaban rítmicamente, el color volvía lentamente a sus mejillas. Nalin velaba por ellos, su corazón un nudo apretado de alivio y ansiedad. Cada pocas horas, se inclinaba para tocar sus frentes, asegurándose de que el calor que sentía era de vida y no de fiebre. El hombre, a quien aún no había oído pronunciar una sola palabra dirigida a ella, se sentaba al otro lado del fuego, afilando un cuchillo de caza con una piedra de amolar. El sonido rítmico y áspero era extrañamente tranquilizador, un sonido de propósito y preparación. Nalin estudió su rostro a la luz danzante del fuego. Las sombras acentuaban las líneas de su cara, marcadas por el sol y el viento. No había crueldad en sus ojos, pero tampoco una calidez evidente. Había una especie de neutralidad distante, como la de una montaña que simplemente existe, indiferente a las luchas que tienen lugar en sus laderas. Ella se preguntó qué historia lo había llevado a este lugar aislado, tan lejos de los asentamientos y pueblos que ella y su familia habían estado tratando de evitar. ¿Era un proscrito, un ermitaño, o simplemente un hombre que prefería la compañía de los árboles y la nieve a la de sus semejantes? Se movió para avivar el fuego, y sus ojos se encontraron por un instante a través de las llamas. Nalin bajó la mirada rápidamente, un instinto profundamente arraigado. No mostrar desafío. No atraer la atención. Sobrevivir. Él pareció entenderlo, o quizás simplemente no le dio importancia, y volvió a su tarea.
Más tarde, se levantó y sirvió el agua caliente de la tetera en 2 de las tazas de estaño. Se acercó a ella en silencio y le ofreció una. Sus manos casi se rozaron cuando ella la tomó. La taza estaba caliente, y el calor se filtró en sus dedos helados, un simple acto de humanidad que la conmovió hasta las lágrimas. Murmuró una palabra en su propia lengua, una palabra de agradecimiento. Él asintió levemente, un reconocimiento mínimo pero suficiente, y regresó a su silla. Bebieron en silencio, escuchando la sinfonía de la tormenta. Para Nalin, el silencio en la cabaña estaba cargado de significado. No era un silencio vacío, sino uno lleno de preguntas sin formular y de una tensión subyacente. Este hombre le había dado refugio, calor y agua caliente. No había pedido nada a cambio. No la había mirado con la lascivia o el desprecio que había visto en los ojos de otros hombres blancos. Sin embargo, ella no podía relajarse por completo. La confianza era una moneda que había perdido hacía mucho tiempo. Mientras observaba dormir a sus hijos, supo que su única lealtad era hacia ellos. Haría cualquier cosa para protegerlos. Si este hombre resultaba ser una amenaza, lucharía contra él con la ferocidad de una loba acorralada. Pero mientras lo observaba sentado allí, una figura solitaria y estoica contra la furia de la noche, una pequeña semilla de confianza comenzó a brotar en el suelo helado de su corazón. Él no era como los demás. Al menos, no todavía. La noche se alargó, y Nalin permaneció despierta, una guardiana silenciosa para sus hijos, su mirada alternando entre sus rostros pacíficos y la figura enigmática del hombre que, por una noche, los había mantenido a todos a salvo del mundo. El amanecer llegó no con un estallido de color, sino con un suave aclaramiento del mundo. La tormenta había amainado durante la noche, dejando tras de sí un silencio profundo y pesado, como si el propio paisaje estuviera conteniendo la respiración. La luz que se filtraba por la única y pequeña ventana de la cabaña era de un azul pálido, reflejándose en el mar de nieve fresca que lo cubría todo. Nalin se despertó de un sueño ligero y agitado para encontrar al hombre ya despierto. El fuego había sido reavivado hasta convertirse en un hogar crepitante y alegre, y el olor a café y tocino frito flotaba en el aire. Para Nalin, cuyos últimos días habían estado marcados por el hambre roedora y el sabor metálico del miedo, el aroma era abrumadoramente bueno. Sus hijos también comenzaban a moverse, despertando lentamente, sus ojos abriéndose con confusión antes de fijarse en la calidez del fuego. El hombre, Elías, como ella finalmente dedujo al oírle murmurar el nombre para sí mismo mientras buscaba algo, no les prestó una atención directa. En cambio, colocó un plato de estaño con tocino cocido y un trozo de pan duro en el suelo, a una distancia respetuosa de donde ella y los niños estaban sentados. Luego se retiró a su propio lado de la habitación para comer su propia porción. Era una ofrenda, no una orden. Nalin vaciló solo un momento antes de tomar la comida y dividirla en 6 porciones, dándole a cada uno de sus hijos un poco antes de tomar la suya. Comieron con una avidez silenciosa y desesperada. El sabor de la comida salada y grasienta era una explosión de vida en su lengua. Su hijo mayor, Tasa, miró a Elías con ojos grandes y curiosos, pero no dijo nada. Había aprendido las lecciones del silencio tan bien como su madre. Después de comer, Nalin atendió a sus hijos lo mejor que pudo. Revisó sus pies y manos en busca de congelación, aliviada al encontrar solo la piel enrojecida y sensible, pero nada peor. La intervención de Elías había sido justo a tiempo. El bebé, a quien ella llamaba pequeña ave, finalmente se sintió cálido y rosado en sus brazos, gorjeando suavemente mientras ella lo acunaba. La frágil paz de la mañana se sentía como un sueño. A través de la ventana, Nalin podía ver un mundo transformado. La nieve cubría las ramas de los pinos en gruesos mantos blancos, brillando bajo el sol naciente. Era hermoso, de una manera austera y peligrosa. Elías se puso su abrigo grueso y sus guantes, tomó un hacha de un rincón y salió sin decir palabra. Nalin lo observó a través de la ventana.
Se movía por la nieve profunda con una facilidad que hablaba de años de práctica. Comenzó a cortar leña de un gran montón cerca de la cabaña, el sonido rítmico del hacha cortando el aire silencioso. Sus movimientos eran eficientes, poderosos, sin un ápice de esfuerzo desperdiciado. Verlo trabajar, ver su competencia en este entorno implacable, era extrañamente reconfortante. Era parte de este lugar, no un intruso. Más tarde, regresó a la cabaña, sus mejillas enrojecidas por el frío. Dejó la leña junto al fuego y luego, de su bolsillo, sacó algo. Se acercó a donde estaba sentado el hijo menor de Nalin, un niño de 3 años llamado Halcón Veloz, y le tendió un pequeño objeto. Era un pájaro toscamente tallado en un trozo de madera de pino. El niño lo miró, luego a su madre, buscando permiso. Nalin asintió lentamente. Halcón Veloz tomó el pájaro con sus deditos y lo examinó con fascinación. Elías no sonrió, pero por un instante, la severidad de su rostro se suavizó. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Nalin fue monumental. No era solo un acto de caridad, sino un acto de conexión, un reconocimiento de la humanidad de su hijo. En ese momento, el miedo de Nalin hacia él disminuyó significativamente, reemplazado por una gratitud más profunda y compleja. Este hombre no solo les había salvado la vida, los estaba tratando con una dignidad silenciosa que no habían conocido en mucho tiempo. La cabaña, que al principio parecía una jaula, comenzaba a sentirse como un santuario. Pero Nalin era lo suficientemente sabia como para saber que ningún santuario dura para siempre en un mundo como el suyo. La paz era una fina capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas. Se rompió a media tarde. Elías estaba dentro, reparando una correa de cuero de una de sus raquetas de nieve, y Nalin estaba meciendo a pequeña ave para que durmiera, cuando un sonido distante llegó a sus oídos. No era el viento, ni el crujido de una rama cargada de nieve. Era el sonido de caballos, y de voces de hombres. Elías se congeló, con la cabeza levantada, como un ciervo que olfatea el peligro en el aire. Su cuerpo se tensó instantáneamente, la quietud que lo rodeaba se transformó de calma a una alerta depredadora. Se levantó y fue a la ventana, mirando con cautela por un lado. Lo que vio hizo que una línea dura se dibujara alrededor de su boca. Nalin sintió que una bola de hielo se formaba en su estómago. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. No eran soldados. El sonido era diferente, menos organizado, más caótico. Eran colonos. Para Nalin, eso era peor. Los soldados seguían órdenes, predecibles en su brutalidad. Los colonos actuaban por miedo, codicia y un odio personal que era mucho más volátil. Se levantó, reuniendo instintivamente a sus hijos a su alrededor. Tasa, su hijo mayor, la miró con una comprensión que iba más allá de sus años, su pequeño rostro ya una máscara de aprensión. Elías se apartó de la ventana y se volvió hacia ella. Su rostro era una máscara de granito, pero sus ojos transmitían una urgencia que no necesitaba palabras. Aún así, habló, su voz era un susurro bajo y áspero, las primeras palabras directas que le había dirigido. Arriba, dijo, señalando con la cabeza una escalera de mano que conducía a un pequeño desván sobre la habitación principal. Lleva a los niños. No hagan ningún ruido. No importa lo que oigan, su tono no dejaba lugar a discusión. Nalin no vaciló. El miedo le dio fuerzas. Con una rapidez silenciosa, guió a sus hijos hacia la escalera. Tasa subió primero, luego ayudó a sus hermanas menores. Nalin subió al final, con pequeña ave firmemente sujeta a su pecho. El desván era oscuro y polvoriento, olía a madera seca y a tiempo. Había grietas en las tablas del suelo a través de las cuales podía filtrarse la luz, y Nalin se arrastró hasta una de ellas, con el corazón martillándole contra las costillas. Abajo, Elías se movió con un propósito mortal. Tomó un largo rifle que había estado apoyado en la pared junto a la chimenea. Comprobó la carga con una eficiencia tranquila. Luego,
colocó el rifle en la mesa, al alcance de la mano, y se sentó en su silla, de cara a la puerta, esperando. Parecía completamente tranquilo, pero Nalin, desde su posición privilegiada, podía ver la tensión en sus hombros y la forma en que sus nudillos estaban blancos donde agarraba el borde de la mesa. El sonido de los caballos se detuvo justo fuera de la cabaña. Hubo un momento de silencio expectante, seguido por el crujido de botas en la nieve. Luego, un fuerte golpe en la puerta hizo que Nalin se estremeciera. Elias Thorne. Sabemos que estás ahí dentro, gritó una voz áspera y llena de una autoridad autoproclamada. Sal ahora mismo. Tenemos asuntos que discutir. Elías no se movió. El silencio se alargó. Desde el desván, Nalin contuvo la respiración, apretando a sus hijos contra ella, susurrándoles que se mantuvieran en silencio. Podía sentir sus pequeños cuerpos temblando. Sabía, con una certeza helada, que ellos eran el asunto que esos hombres habían venido a discutir. La precaria seguridad que habían encontrado se estaba desmoronando, y el mundo exterior, con toda su crueldad, estaba golpeando a la puerta. Un segundo golpe, más fuerte y airado, resonó en la puerta. Thorne. No me hagas repetirlo. Soy el reverendo Mellor y estos hombres de bien están conmigo. Sal o derribaremos esta puerta. La voz del reverendo Mellor goteaba una justicia propia que era más amenazante que cualquier grito. Elías se levantó lentamente, sus movimientos eran deliberados, sin prisa. No cogió el rifle. En su lugar, se acercó a la puerta, descorrió el pesado cerrojo de madera y la abrió, pero solo una rendija, manteniendo su cuerpo en la abertura. La luz del sol sobre la nieve era cegadora y recortaba las siluetas de media docena de hombres a caballo, con sus rifles apoyados en las sillas de montar. Al frente, un hombre corpulento con una barba gris y ojos pequeños y fanáticos se sentaba en su caballo como si fuera un trono. Era el reverendo Mellor. Reverendo, dijo Elías, su voz tranquila y nivelada, sin el menor atisbo de miedo. Es un largo camino desde el asentamiento para una visita social. No estamos aquí por motivos sociales, Elías, replicó Mellor, su voz cortante. Hemos seguido unas huellas. Unas huellas que no pertenecen a gente de bien. Conducen directamente a tu puerta. Nos han llegado noticias de que una pequeña banda de apaches salvajes causó problemas cerca de los límites del sur. Hemos venido a limpiar la zona desde el desván. Nalin sintió que se le helaba la sangre. Limpiar la zona conocía ese eufemismo. Significaba muerte. Significaba que no habría piedad para ella ni para sus hijos. A través de la grieta en el suelo, podía ver las botas de Elías, plantadas firmemente en el umbral. No hay salvajes aquí, reverendo, dijo Elías con calma. Solo yo. No me mientas, Thorne, espetó Mellor. Sabemos que nunca te gustó la compañía de tu propia gente. Siempre has sido un solitario, un bicho raro. Pero dar cobijo al enemigo, eso es traición. Es una afrenta a Dios y al hombre. Uno de los otros hombres, más joven y con cara de comadreja, escupió en la nieve. Vimos las huellas, Thorne. Pequeñas. De mocasines. Y muchas. No intentes tomarnos por tontos. Elías permaneció impasible. Encontré a una mujer y a sus hijos medio muertos en la tormenta. Estaban a punto de congelarse. Cualquier cristiano habría hecho lo mismo. La palabra cristiano pareció enfurecer aún más al reverendo. No invoques el nombre del Señor para justificar tu pecado. Esas criaturas no son como nosotros. Son una plaga sobre esta tierra, y es nuestro deber sagrado exterminarlos. Ahora, apártate y entréganos a la mujer y a sus crías. Están bajo mi techo, dijo Elías, y por primera vez, un filo de acero entró en su voz. Y este es mi hogar. No tienes autoridad aquí, Mellor. Mi autoridad viene de un poder superior, declaró Mellor, su rostro enrojeciendo. Y de la voluntad de estos hombres que quieren proteger a sus familias de la amenaza que has traído a nuestro umbral. No te lo pediré de nuevo. Apártate. Nalin apretó los ojos.
Podía oír el odio en sus voces, la justificación retorcida de su crueldad. Eran hombres que se habían convencido a sí mismos de que su violencia era justa. Esos eran los más peligrosos de todos. Abajo, Elías no se movió ni un centímetro. Era una roca contra la que las olas de odio se estrellaban. «Váyanse de mi propiedad», dijo simplemente. El silencio que siguió fue tenso, preñado de la promesa de violencia. Los hombres se miraron unos a otros, sus manos se acercaron a sus armas. El sol brillante sobre el paisaje nevado parecía una burla de la oscuridad que se había congregado en la puerta de la cabaña. Nalin abrazó a sus hijos con más fuerza, su propio miedo transformándose lentamente en una rabia fría. Este hombre, este extraño, se estaba interponiendo entre su familia y la muerte. Y ella estaba atrapada, impotente, escuchando cómo se decidía su destino. La tensión fuera de la cabaña era tan espesa que casi se podía saborear, un sabor metálico a miedo y a pólvora sin quemar. El reverendo Mellor miró fijamente a Elías, sus pequeños ojos brillando con una furia fanática. «Así que así es, Thorne. Has elegido tu bando. Has elegido a las bestias en lugar de a tus hermanos. No son bestias», replicó Elías, su voz seguía siendo baja, pero resonaba con una convicción inquebrantable. «Son una madre y sus hijos. Y tú no eres mi hermano». El insulto tácito pareció golpear a Mellor más fuerte que cualquier grito. Su rostro se contorsionó en una máscara de indignación. «Has sellado tu destino, renegado. Hombres, ya lo han oído. Está con ellos». Los colonos murmuraron entre ellos, sus caballos piafando nerviosamente en la nieve. Eran un grupo heterogéneo, granjeros y tramperos, sus rostros curtidos por el clima y endurecidos por una vida difícil. Nalin, observando desde arriba, vio en ellos el mismo miedo que la había impulsado a ella a través de la tormenta, pero su miedo se había agriado y convertido en odio. Temían lo que no entendían, y habían decidido destruirlo. «Te daremos una última oportunidad, Elías», dijo Mellor, adoptando un tono falsamente razonable. «Solo entréganos a la mujer. A los niños no les haremos daño. Los llevaremos al fuerte, los civilizaremos». Nalin sintió un escalofrío recorrerla. Sabía lo que significaba civilizarlos. Significaba arrancarle su lengua, su cultura, sus nombres. Significaba una muerte del espíritu, si no del cuerpo. Elías soltó una risa corta y sin alegría. «He visto cómo civilizan en el fuerte, Mellor. No, gracias. Ahora, por última vez, lárguense de mi tierra». Mellor levantó la mano. «No nos dejas otra opción. Si no podemos sacar a la alimaña de su madriguera, tendremos que quemarla». La amenaza quedó suspendida en el aire helado. Nalin ahogó un grito. Fuego. El terror primordial. Se imaginó las llamas lamiendo las paredes de troncos secos, el humo llenando el pequeño espacio, atrapándolos. Miró a sus hijos. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror, reflejando el miedo que veían en el rostro de su madre. En ese instante, algo dentro de Nalin cambió. El miedo no desapareció, pero fue superado por una oleada de furia protectora tan intensa que le quemó la garganta. Ya no era la víctima indefensa que se había derrumbado en la nieve. Era una madre. Era una guerrera. Y no iba a dejar que sus hijos murieran quemados en un desván polvoriento. Abajo, Elías pareció tomar una decisión. Lentamente, sin movimientos bruscos, retrocedió un paso hacia el interior de la cabaña y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al volver a su sitio fue un acto de desafío final. Desde fuera llegaron gritos de rabia. «Ha elegido su tumba. Traigan las antorchas. Vamos a darle un poco de calor a este traidor de su raza». Se oyeron ruidos de hombres desmontando, de órdenes ásperas. Nalin escuchó el crujido de la madera al ser rota, el sonido de hombres preparando su destrucción. Elías no perdió el tiempo. Se movió rápidamente hacia la mesa y cogió el rifle. Luego, se dirigió a la pequeña ventana del otro lado de la cabaña,
la que no daba a la puerta principal. Rompió el cristal engrasado con la culata del rifle, creando una tronera. Se arrodilló, el largo cañón del arma asomando por la abertura, una advertencia silenciosa. El asedio había comenzado. La pequeña cabaña, que había sido un refugio, se había convertido en una fortaleza. Y dentro, dos adultos de mundos diferentes, sin haberse dicho más que un puñado de palabras, estaban unidos contra un enemigo común. El olor a humo fue lo primero que alertó a Nalin, agudo y resinoso. Llegaba a través de las grietas del suelo, un heraldo de la muerte que se aproximaba. Afuera, las voces de los hombres eran un coro de odio excitado. Así se hace, Caleb. Ponla bien en la base. Que arda bien. Se oyó el crepitar distintivo de la madera seca prendiendo fuego, un sonido que era a la vez íntimo y aterrador. El pánico se apoderó de sus hijos. El más pequeño empezó a llorar, un gemido agudo y asustado. Nalin lo acalló rápidamente, apretando su cara contra su pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras en su lengua, aunque su propio corazón latía con una violencia desbocada. Abajo, Elías no había dicho nada. Permanecía arrodillado junto a la ventana rota, su rifle apuntando, inmóvil como una estatua. No había disparado. Nalin se dio cuenta de que estaba esperando, dándoles todas las oportunidades posibles para que se retiraran, resistiéndose a derramar sangre hasta el último momento. Pero su paciencia no iba a ser recompensada. Una llamarada de luz anaranjada bailó fuera de la ventana, proyectando sombras danzantes y monstruosas dentro de la cabaña. Una sección de la pared exterior había prendido. El calor comenzó a filtrarse a través de los troncos. En ese momento, Elías actuó. El rifle estalló con un rugido ensordecedor que hizo temblar toda la cabaña. El sonido fue tan repentino y violento que Nalin gritó, y sus hijos se encogieron de terror. El estruendo fue seguido por un grito de sorpresa y dolor desde el exterior, y luego por una ráfaga de disparos de respuesta. Las balas golpearon las paredes de troncos con sordos tus, inofensivas contra la madera gruesa, pero cada impacto era un recordatorio de la intención letal que había detrás. Elías recargó con una velocidad y una fluidez que hablaban de una familiaridad mortal con el arma. Volvió a disparar, no a los hombres, Nalin se dio cuenta, sino a la antorcha que otro colono llevaba hacia una parte diferente de la cabaña. La antorcha voló por los aires y se apagó en un montón de nieve. La confrontación había pasado de las amenazas a la violencia abierta. El humo en el desván se hizo más denso. Nalin empezó a toser, sus ojos lloraban. Miró a su alrededor en la penumbra. Este no podía ser el final. No así. La imagen de sus hijos pereciendo en el fuego la espoleó a la acción. Su instinto de supervivencia, perfeccionado por años de dificultades, se activó. Ya no era una espectadora pasiva. Se arrastró por el suelo del desván hasta el otro extremo, buscando cualquier otra salida, cualquier debilidad. No había ninguna. Solo las gruesas paredes de troncos y el techo. Entonces, tomó una decisión. No iban a morir escondidos como ratas. Si iban a morir, lo harían de pie. Con una nueva y fría determinación, se volvió hacia sus hijos. Escúchenme, susurró con una intensidad feroz. Quédense detrás de mí. No se separen. No importa lo que pase. Taza la miró, su joven rostro solemne, y asintió, agarrando la mano de su hermana. Nalin cogió la manta más gruesa que pudo encontrar, la única posesión que le quedaba del mundo anterior a la nieve. No era un arma, pero era algo. Era un escudo, por inútil que fuera. Se arrastró hacia la abertura de la escalera, lista para bajar. No sabía lo que haría. Quizás suplicar. Quizás distraerlos. Quizás simplemente interponer su propio cuerpo entre la violencia y sus hijos. Pero ya no iba a esperar. El fuego crepitaba más fuerte, el humo se arremolinaba. Abajo, Elías disparó de nuevo.
La batalla por sus vidas se libraba en la planta baja, pero la guerra por su alma se había ganado en el desván. Nalin había dejado de ser una fugitiva. Se había convertido en una defensora. El crepitar del fuego se estaba convirtiendo en un rugido. El calor era ahora una presencia física en el desván, sofocante y opresivo. Nalin guió a sus hijos lejos de la pared ardiente, hacia la trampilla de la escalera. Abajo, el caos era una cacofonía de disparos, gritos y el sonido enfurecido de las llamas. Elías se movía entre la ventana y la puerta, un fantasma en el humo, disparando con una precisión calculada. No intentaba matar, sino incapacitar y disuadir. Un disparo hizo añicos el rifle de un hombre, otro hirió a un caballo, que relinchó de pánico y salió al galope. Su control era asombroso, pero estaba desesperadamente superado en número. El reverendo Mellor, a salvo detrás de sus hombres, gritaba órdenes. Sigan disparando. Se le acabarán las balas. Quemen la puerta. Nalin sabía que tenían razón. La resistencia de Elías no podía durar para siempre. Tomando una respiración profunda y llena de humo, comenzó a bajar por la escalera, con los niños siguiéndola de cerca. Cuando sus pies tocaron el suelo de la cabaña, el escenario era infernal. El humo lo llenaba todo, ardiendo en sus pulmones. Las llamas anaranjadas eran visibles a través de las grietas de la pared en llamas. Elías estaba arrodillado, recargando, su rostro cubierto de hollín y sudor, una expresión de concentración feroz en sus facciones. Se dio cuenta de su presencia y sus ojos se abrieron de par en par por un segundo, una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Vuelve arriba», gritó por encima del estruendo. Pero Nalin negó con la cabeza. Señaló a sus hijos, agrupados detrás de ella, y luego se señaló a sí misma. Su expresión era clara: estamos juntos en esto. No nos esconderemos. El entendimiento brilló en los ojos de Elías. No había tiempo para discutir. Asintió bruscamente y volvió su atención al exterior. La presencia de Nalin y los niños pareció cambiar la dinámica dentro de la cabaña. Ya no era solo la lucha de un hombre. Era la defensa de una familia. Tasa, a pesar de su miedo, se mantuvo firme junto a su madre, su pequeño cuerpo tenso y listo. En ese momento, una bala perdida atravesó la delgada tela que cubría la ventana principal y se incrustó en la pared opuesta, a centímetros de donde estaba una de sus hijas. El terror dio paso a una acción instintiva. Mientras Elías mantenía a raya a los hombres de fuera, Nalin corrió hacia los cubos de agua que había junto al fuego. Estaban casi vacíos. Sin dudarlo, agarró una pesada piel de oso del suelo y, con la ayuda de Tasa, la arrastró hasta la pared que ardía por fuera. Empezaron a golpear la pared interior, tratando de sofocar las llamas que pudieran estar extendiéndose hacia adentro, tratando de ahogar el calor. Era un gesto desesperado, casi inútil, pero era una acción. Era una lucha. Afuera, la resistencia inesperadamente prolongada y la posibilidad de que la situación se volviera mucho más sangrienta de lo que habían previsto empezaron a hacer mella en los colonos. No eran soldados. Eran granjeros con miedo de morir por la causa fanática del reverendo. Uno de ellos gritó: «Mellor, esto no vale la pena. Thorne lucha como un demonio». «Cobardes», rugió Mellor. «Es solo un hombre». Pero la duda se había sembrado. Cuando Elías disparó de nuevo, esta vez haciendo volar el sombrero de la cabeza de Mellor, el pánico finalmente se impuso a la furia. Con maldiciones y amenazas de venganza, los hombres comenzaron a retroceder, ayudando a su compañero herido a montar a caballo. El reverendo Mellor, solo y expuesto, lanzó una última mirada de puro odio a la cabaña humeante. «Esto no ha terminado, Thorne. Volveremos. Y que Dios se apiade de tu alma traidora». Con esa promesa venenosa, espoleó a su caballo y desapareció en el bosque, seguido por el resto de su abatida partida. El sonido de los cascos de los caballos se desvaneció, dejando solo el silbido del fuego y el eco de la violencia.
El silencio que descendió tras la partida de los colonos fue más profundo y pesado que el de la tormenta. Era un silencio roto solo por el crepitar de la pared exterior que aún ardía y el sonido de la respiración dificultosa y llena de humo de los ocupantes de la cabaña. Elías permaneció en su puesto junto a la ventana durante un largo minuto, con el rifle todavía en alto, asegurándose de que la retirada no era una artimaña. Luego, lentamente, bajó el arma y se apoyó contra la pared, el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. Nalin no perdió el tiempo. El peligro inmediato de los hombres había pasado, pero el del fuego permanecía. Agua, dijo, su voz ronca por el humo. Era más una orden que una petición. Elías, sacudido de su estupor, reaccionó al instante. Agarró los 2 cubos vacíos y, sin dudarlo, descorrió el cerrojo de la puerta y salió corriendo hacia la nieve profunda. Regresó momentos después con los cubos llenos de nieve y se los pasó a Nalin. Juntos, y con la ayuda de Taza, que trabajaba con la seriedad de un adulto, empezaron a arrojar la nieve contra la pared interior caliente, sofocando el calor y el humo. Salieron al exterior para enfrentarse al fuego directamente. Una sección de la pared de troncos estaba ennegrecida y humeante, las llamas lamiendo la madera carbonizada. Trabajaron en un ritmo silencioso y eficiente, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Elías usaba el hacha para quitar la madera más quemada mientras Nalin y Taza lanzaban paladas de nieve sobre las brasas. El aire frío mordía, pero era un alivio bienvenido después del calor sofocante del interior. Cuando la última brasa se extinguió con un silbido, se quedaron de pie uno al lado del otro, contemplando el daño. La cabaña llevaba la cicatriz de la batalla, una herida negra en su costado. Pero seguía en pie. Ellos seguían en pie. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el vasto paisaje nevado de tonos rosados y dorados. La belleza del mundo contrastaba brutalmente con la fealdad de lo que acababa de ocurrir. Nalin miró a Elías. Su rostro estaba manchado de hollín, su ropa rasgada, pero en sus ojos había una nueva luz. Era respeto. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada compartida, se transmitió todo lo que no se había dicho. Gratitud. Alianza. Una comprensión forjada en el fuego y la violencia. Ya no eran un rescatador y una víctima, un hombre blanco y una mujer apache. Eran 2 personas que habían defendido un hogar y una familia contra un odio ciego. Gracias, susurró Nalin, esta vez en la lengua de él. Las palabras le parecieron inadecuadas, pequeñas en comparación con la magnitud de su sacrificio. Elías simplemente asintió, su mirada se desvió hacia los niños, que ahora salían de la cabaña para reunirse con su madre, sus rostros pálidos pero ilesos. Entren, dijo él, su voz suave. El frío está volviendo. Regresaron al interior de la cabaña maltrecha. El aire todavía olía a humo, pero el hogar seguía ardiendo, un corazón desafiante en el centro de la habitación. Mientras Nalin calmaba a sus hijos y Elías empezaba a evaluar el daño de forma más metódica, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. No era la tensión de lo desconocido, sino la calma de la supervivencia compartida. La tormenta de nieve los había unido por necesidad. La tormenta de hombres los había convertido en aliados. Mientras la noche caía sobre el bosque silencioso, Nalin miró a su alrededor, a sus hijos a salvo, al hombre que había arriesgado su vida por ellos. Había llegado a esta cabaña buscando un refugio temporal del frío. Pero quizás, solo quizás, había encontrado algo más. Un lugar donde plantar cara.